Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo número 5. Vamos a empezar en el versículo número 16. Gálatas 5, 16. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y tener este servicio en español. Gálatas 5, mire el versículo 16. La Biblia dice, esto digo entonces, andad en el espíritu y no cumpliréis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Aquí en Gálatas 5 lo que vemos es que habla de una guerra, una lucha que cada cristiano tiene entre sí, ¿verdad? Dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne para que no puedan hacer lo que queremos. Entonces, al momento de ser salvo, cada persona, cada cristiano, ahora tiene dos naturalezas. Y vimos esto un poquito en mi sermón acerca de la doctrina de la salvación, pero quiero meterme más un poco el día de hoy en esto. Es que ya que somos salvos, tenemos dos naturalezas. Tenemos naturaleza pecaminosa de nuestra carne, que siempre hemos tenido, aún antes de ser salvo. La Biblia se refiere a esto como el viejo hombre, pero también tenemos ahora una nueva naturaleza. Vayan conmigo a Romanos 7, vamos a ver esto. Al momento de ser salvo, ahora nuestro espíritu ha sido vivificado, nuestro espíritu quiere hacer lo correcto y ahora tenemos una nueva naturaleza. Y mucha gente cree que ahora solo por ser salvo, ahora ya no vamos a pecar. O ahora vamos a completamente ser diferentes. Y tenemos la habilidad de hacer eso, pero la realidad es que muchos cristianos van a seguir viviendo como antes. Van a seguir viviendo en la carne. Van a seguir haciendo los mismos pecados que hacían antes. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que algunas personas son salvos y cambian radicalmente? Y hay otras personas que son salvos y no cambian. Algunas personas dirían, es que estas personas realmente nunca fueron salvos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que salvación es por fe, es un regalo gratuito, no hay que hacer nada. La realidad es que después de ser salvo tenemos estas dos naturalezas. Y la que alimentamos más es la que va a manifestarse más. Entonces, si todo el día yo ando alimentando la carne, ¿sabes qué va a salir más? La carne. Si yo estoy todo el día alimentando el espíritu, va a salir más el espíritu. Obviamente entendemos que todos vamos a pecar. Nadie es perfecto. Todos vamos a fallar. Todos somos humanos. Pero hay una diferencia entre la persona que está alimentando el espíritu y está tratando de servir a Dios, está tratando de hacer lo que es correcto, y la persona que simplemente se da a la carne, que nunca trata de ser espiritual, no hace mucho para Dios, no le importan las cosas de Dios, y esa persona simplemente va a continuamente enseñar y manifestar que está en la carne. Aquí en Romanos 7, Pablo habla un poquito acerca de esta batalla interna del cristiano. Y veamos ahí Romanos 7, versículo 14, donde dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Pues lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Entonces aquí Pablo está hablando de cómo se siente. Dice, mira, ley espiritual, pero yo soy carnal. Pablo siente que sigue batallando con pecado. Hay pecados que simplemente sigue cayendo, sigue haciendo. Y note que en el versículo 15 dice que no entiende esto. Dice, porque lo que no hace, pues no hago lo que quiero. Entonces dice, lo que quiere hacer, lo que sabe que es correcto, eso no está haciendo. Pero lo que aborrece, lo que sabe, esto está mal. Yo no diría a otras personas que hicieran esto. Eso es lo que él está haciendo. Y Pablo mismo en Romanos 7 se encuentra en esta batalla interna entre el espíritu y la carne, donde quiere hacer lo correcto, quiere servir a Dios, quiere no pecar, pero encuentra que en su carne sigue fallando, sigue batallando, sigue fracasando. Y esa es la lucha de cada cristiano. Mira el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, eso es, en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Nos nota que aquí Pablo hace una distinción. Y Pablo está diciendo básicamente, técnicamente cuando peco, no es Pablo en su identidad,
porque ahora es salvo, en su espíritu no peca, sino es su carne. Porque en el espíritu, en el hombre interior, como dice la Biblia, Pablo quiere hacer lo que es correcto. Pablo quiere servir a Dios. Pablo quiere obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios, pero en su carne sigue fallando. Y eso es básicamente lo que está explicando aquí. Versículo 21. Hay pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí dice que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero hay otra ley en su carne, en sus miembros, que se está rebelando contra esta ley y no le permite hacer lo que quiere. Entonces, aquí en Romanos 7 hay algunas personas que te dicen, Pablo no fue salvo aquí en Romanos 7. Pablo está hablando de antes de que era salvo. Y eso no tiene nada de sentido, porque entonces, ¿por qué está hablando del hombre interior? ¿A poco una persona no salva tiene el hombre interior, tiene el espíritu para decirle que haga lo correcto? Porque lo que la Biblia enseña es que antes de ser salvo, básicamente no tienes la posibilidad de servir a Dios. Realmente no puedes servir a Dios hasta que eres salvo. Aquí vemos que Pablo es salvo en Romanos 7 y está hablando simplemente de una batalla interior que él está teniendo. Vayan conmigo a Efesios 4. Y esta es la batalla interior de cada cristiano. La guerra interna del cristiano. La guerra interna del cristiano. Esta es la batalla que cada cristiano está luchando. Y como introducción simplemente quiero ver varios pasajes donde nos dicen esto. Y también la Biblia nos manda a dejar el viejo hombre, dejar la manera pasada de vivir y ahora ser diferentes, ahora ser nuevos. Mire Efesios 4, versículo 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Entonces aquí Pablo está dando un mandamiento. Dice, mira, ya despojaos del viejo hombre. Ya deja el viejo hombre, deja la manera pasada de vivir. Nota que dice que está viciado. Entonces este viejo hombre no puede hacer lo bueno, no quiere hacer lo bueno. ¿Verdad? En el espíritu dice, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero leer la Biblia, yo quiero ganar almas, yo quiero seguir a Dios. Y la carne no solo está diciendo que no quiere hacer eso, la carne dice, sé flojo. La carne dice, mira, haz esto, fornica, toma alcohol. La carne quiere hacer todo lo que es malo. No hay nada bueno en la carne. Es lo que decía Romanos 7. Y aquí Pablo está diciendo, mira, ya deja el viejo hombre. Deja ese viejo hombre que está viciado. Y ahora vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. La única manera de realmente tener santidad es vestirnos del nuevo hombre. No podemos tener santidad tratando de estar en el viejo hombre. Hay que dejar el viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre para tener santidad verdadera. Vayan conmigo a Colosenses. Colosenses 3. El vivir diferente no se trata de simplemente tratar de reformar el viejo hombre, porque realmente no va a pasar eso. La manera de ser diferentes es a través de vestirnos del nuevo hombre, caminar en el espíritu. En Gálatas 5, donde empezamos, decía que si caminamos en el espíritu, no vamos a hacer lo que quiere hacer la carne. Colosenses 3, mira versículo 5. Haced morir, pues, vuestros miembros que están en la tierra, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. No mintáis los unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Entonces aquí otra vez está diciendo la misma cosa. Mira, ya deja la manera previa de vivir y da un montón de pecados. Dice, ahora vístete del nuevo hombre.
Ahora es tiempo de simplemente caminar en el Espíritu y hacer lo que Dios quiere, vestirnos del nuevo hombre y dejar la manera previa de vivir. Vayan conmigo a Proverbios 24. Proverbios 24. Entonces quiero dar algunas cosas prácticas, ¿verdad? Porque muchas veces se nos enseña, hemos escuchado esta predicación, no creo que necesariamente es nada nuevo para la gente escuchar, ¿verdad? Camina en el Espíritu, vestirte del nuevo hombre. Pero ¿cómo se hace eso? Prácticamente, ¿cómo hago eso? ¿Verdad? ¿Cómo me visto del nuevo hombre? Y cómo dejo las concupiscencias pasadas. Os quiero dar algunas cosas prácticas, pero primero quiero ver aquí en Proverbios 24, mira el versículo 16. Proverbios 24, 16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces aquí la Biblia dice que el justo se cae, pero se vuelve a levantar. Pero nota que dice que los impíos caerán en el mal, punto. Ahí se acaba. Ellos no vuelven a levantarse. Entonces, lo que quiero enseñar aquí es, como dije anteriormente, nadie es perfecto. Todos vamos a caer, todos vamos a pecar, todos vamos a fallar. Pero hay una diferencia entre la persona que está tratando de ser justo, está tratando de vivir de la manera que Dios quiere y cae, pero se vuelve a levantar. Se hace un error, pero se vuelve a levantar y está tratando de seguir a Dios, está tratando de caminar en el nuevo hombre. Y la persona que simplemente cae y decide, ¿sabes qué? Ya no voy a servir a Dios. ¿Sabes qué? Voy a seguir en este pecado. ¿Sabes qué? Yo ni siquiera voy a tratar de parar este pecado. Hay una diferencia entre los dos. Y la diferencia es que hay un cristiano que quiere caminar, quiere pelear esta guerra interna. Y hay otro cristiano que ya simplemente dejó de pelear, dejó de luchar, ya dejó que la carne ganara. Vayan conmigo a Mateo 4. Entonces, ¿cuáles son unas maneras prácticas de caminar en el Espíritu? De dejar o ayudar a que el Espíritu gane. Porque dije anteriormente que el que alimentamos más es el que va a ganar. Si alimentamos más la carne, vamos a andar en la carne. Si alimentamos más el Espíritu, vamos a estar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos alimentar el Espíritu? Pues número 1, leer la Biblia. Número 1, leer la Biblia. Y muchos de estos puntos van a ser puntos prácticos, básicos, pero sabes que muchas veces necesitamos recordatorios. Muchas veces necesitamos que alguien nos vuelva a recordar de por qué es importante estas cosas. Mateo 4, mira el versículo 4. Dice, pero él respondió y dijo, eso es Jesús hablando, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, necesitamos la palabra de Dios, así como necesitamos nuestro pan diario. Pero hay muchos cristianos que comen 1 vez, 2 veces, 3 veces al día, pero ni siquiera leen su Biblia, ni siquiera la tocan, ¿verdad? O hacen su devocional de un versículo. Pero esa es la cosa, si queremos caminar en el Espíritu, necesitamos leer bastante Biblia. Porque mira, todo el día estamos viendo y estamos escuchando las filosofías del mundo. Todos los días, ¿verdad? Estamos alrededor de gente donde trabajamos, que convivimos y tenemos que hablar con ellos. Y ellos están diciéndonos todas las ideologías y pensamientos del mundo. ¿Verdad? Ves la tele, ves en línea, ves cosas y todo el tiempo estamos siendo bombardeados con cosas, filosofías, ideas del mundo. Y sabes que si vamos a nosotros caminar en el Espíritu, necesitamos contrarrestar eso a través de leyendo la Biblia y sabiendo qué dice para poder ver qué es lo que está enseñando el mundo y qué es lo que está enseñando Dios. Vayan conmigo a Salmo 119. Salmo 119. La razón que muchos cristianos están fallando en esta batalla es porque no están leyendo la Biblia. Es porque no están oyendo lo que Dios quiere de ellos. No están teniendo esta relación con Dios. Entonces, ellos están batallando, están fallando esta batalla. Salmo 119, mira el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, leer la Biblia, meditar en ella, que esté en nuestros corazones y guardarla. Y la Biblia dice, mira, ¿cómo el joven limpia su camino? ¿Cómo no pecamos contra Dios? Pues una manera es simplemente a través de saber lo que la Biblia dice. Tener la Biblia en nuestros corazones, tener la Biblia en nuestras mentes y constantemente estar pensando en ella para saber, mira, eso no debo hacer.
Porque ¿sabes qué? Muchas veces la carne, como dije, ve una cerveza y se toma. Pero yo puedo saber, la Biblia dice que no. La Biblia dice que el que yerra por eso no es sabio. La Biblia dice que si yo tomo alcohol, voy a empezar a hablar perversidades, voy a ver mujeres extrañas. Entonces yo sé, mira, eso no me conviene, eso es malo. La carne dice fornica, pero yo sé que la Biblia dice huye la fornicación, ¿verdad? Yo sé que la Biblia dice que cada pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica comete pecado contra su propio cuerpo. Entonces yo puedo acordarme de versículos de la Biblia y si lo tengo en mi corazón es más fácil de no caer en esta tentación, es más fácil evitar ese pecado. Pero si yo no sé nada de la Biblia, aunque sepa que está mal, ¿cómo puedo contrarrestar esos pensamientos en mi mente? ¿Cómo puedo contrarrestar esa tentación si no sé qué dice la Biblia? ¿Verdad? Porque muchas veces personas simplemente quieren dejar de pecar a través de pensar, no voy a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar. Y está bien, puedes intentar eso, pero realmente el poder está en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a contrarrestar el pecado, tener la Biblia en nuestros corazones. Tener la Biblia, leerla constantemente y saber qué dice. Vayan conmigo a Mateo 26. Entonces, mi primer punto simple es leer la Biblia. Hay un dicho que yo he escuchado que dice, el pecado nos aleja de la Biblia y la Biblia nos aleja del pecado. Y eso es muy cierto. Es que mira, alguien que está constantemente leyendo la Biblia y está tratando de obedecerla, probablemente va a pecar mucho menos que la persona que nunca está leyendo la Biblia y no le importa saber qué dice. Y es algo de tomar en cuenta. Al leer la Biblia nos recordamos la voluntad de Dios y nos ayuda a corregir malas ideas que tenemos. Entonces, mi primer punto, ¿cuáles son maneras prácticas de caminar en el Espíritu, de alimentar el Espíritu más que la carne? Pues número 1 es leer la Biblia. Número 2 es a través de oración. Número 2 es a través de oración. Mire Mateo 26, mire el versículo 41. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, aún en este versículo vemos aquí la batalla del cristiano, que mira, el Espíritu quiere, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero note que dice que hay que velar y orar para no entrar en tentación. Otra manera de alimentar más el Espíritu y no la carne es a través de orar. Simplemente, ¿qué es oración? Simplemente hablar con Dios, pedirle a Dios, hacerle saber a Dios nuestras peticiones. Y al hablar con Dios y tener esa comunión, ¿verdad? La Biblia es la manera que Dios me habla a mí. Oración es la manera que yo le hablo a Dios. Y eso nos ayuda a alimentar más el espíritu y no la carne. Simplemente hablar con Dios, decirles nuestros fracasos, decirles lo que estamos batallando. Y muchas veces nos ayuda a tener consuelo, tener paz. Y nos ayuda también solo estar pensando en cosas espirituales. Vayan conmigo a Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4, mire el versículo 6. Filipenses 4, 6. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que mira, en vez de afanarnos, simplemente hay que pedirle a Dios. Ve a Dios, hazle saber todas sus peticiones y todo lo que necesitamos, y eso nos ayuda a tener paz, nos ayuda a tener consuelo. Y muchas veces, o a veces ciertos pecados pueden venir de simplemente estar frustrado o estar en la carne tratando de resolucionar cosas, pero ir a Dios y hacerle saber lo que estamos pasando nos puede ayudar a tener paz y evitar algunos pecados. ¿Verdad? A veces personas solo simplemente toman porque quieren olvidarse del día, quieren olvidarse de lo que pasó. No quieren tener que pensar y estar miserables y deprimidos. Pero sabes que en vez de tomar, en vez de ir a la caguama, ¿por qué no solo vas a Dios y le hablas con Él y le dices todo lo que estás pasando? Y eso ayuda a que tengamos paz. Eso ayuda a que tengamos consuelo. Porque al ir a Dios y depender de Él, enseña que nosotros
no estamos encargados, sino que Él está encargado. Él es el que tiene control. Y eso nos ayuda a nosotros a tener más paz y depender de Él. Vayan conmigo a 1 de Juan, 1 de Juan. 1 de Juan 1. Otra cosa que quiero hablar acerca de esto cuando hablamos de oración es simplemente confesar nuestros pecados a Dios. Mira 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, que Él nos va a perdonar. Él nos escucha y nos perdona. Entonces, otra cosa que quería hablar acerca de esto es simplemente, mira, ¿cómo puedo alimentar el espíritu y no la carne? O una manera es simplemente a través de orar, sí, hacerle saber mis peticiones, dar gracias por lo que tengo, pero también simplemente constantemente pedirle a Dios perdón por mis pecados. Tener una cuenta corta con Dios acerca de los pecados que he hecho. Porque lo que noto es que a veces muchas personas pecamos y después no queremos confesar el pecado porque nos sentimos lejos de Dios, entonces nos empezamos a alejar más y más y más, así como Adán y Eva, ¿verdad? Ellos pecan y después escuchan la voz de Dios y ellos se esconden, quieren esconderse de Dios en vez de simplemente solo confesar los pecados y tener otra vez esa comunión con Dios. Y es una de las mentiras que a veces nos creemos, es simplemente, o que pensamos, es simplemente pensar, ahorita necesito alejarme más de Dios porque acabo de hacer un pecado malo, no me siento digno, no siento que puedo estar en comunión con Dios, pero es lo opuesto. Cuando peco, lo primero que debo hacer es correr a Dios y decir, perdón, pequé, hice esto mal, caí en este pecado, por favor perdóname, y así puedo tener comunión otra vez con Dios y evitar otros pecados. Porque lo peor que uno puede hacer es pecar, alejarme más de Dios, que me va a causar hacer más pecados. Lo mejor es simplemente, mira, confesarle a Dios, y pequé, hice esto mal. Y yo creo que es una buena práctica durante todo el día, es cada vez que pecamos simplemente pedirle a Dios perdón. En vez de dejar que todo se acumule hasta el final del día. Porque muchas veces, si dejamos que nosotros sigamos sin confesar nuestros pecados, muchas veces nos vamos a alejar más de Dios, vamos a pensar menos en Dios a través del día, en vez de seguir pensando en Él. Vayan conmigo a Efesios 5. Efesios 5. Entonces, ¿cuáles son las maneras prácticas de alimentar más el espíritu y no la carne? Número 1, dije leer la Biblia. Número 2, dije orar. Número 3, es a través de cantar. Cantarle a Dios. Número 3, cantar. Mira Efesios 5, mira el versículo 18. Efesios 5, 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí la Biblia dice, mira, en vez de estar embriagado con el vino, debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es una manera? ¿Cómo podemos estar llenos del Espíritu? Hablando entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la Biblia aquí está diciendo que una manera que podemos estar llenos del Espíritu Santo, una manera de llegar a hacer esto, es a través de cantar. Cantar alabanzas a Dios, cantar himnos, ¿verdad? Cantar salmos y cantar cánticos espirituales. Y la música que escuchamos muchas veces es muy poderosa. Muchas personas entienden este concepto que la música que escuchamos es poderosa. Por eso a veces personas malas tienen música mala que influye a ser mal. Por eso a veces tienen mensajes útiles o sublimes en ellos, ¿verdad? Que puede afectar sin necesariamente ser muy obvio. Y obviamente yo entiendo que no toda música es mala, no toda música que no es cristiana es mala, pero uno debe tener cuidado con lo que está escuchando. Porque si yo estoy todo el día escuchando música que me está animando a tomar, que me está animando a hacer crimen, que me está animando a hacer cosas pecaminosas, y todo el día estoy escuchando corridos o narcocorridos que me están diciendo, están alabando a narcos o están alabando a la maldad, sabes que eso va a afectar mi corazón, eso va a afectar lo que yo hago. Tendrías que ser muy menso para pensar, no, yo puedo escuchar música que está promoviendo pecado y perversión y yo voy a estar bien.
tendrías que ser muy menso para pensar eso porque la música nos afecta. Y una manera de que podamos simplemente caminar en el Espíritu y no en la carne es a través de, en vez de escuchar a Peso Pluma, en vez de escuchar a estos cantantes, ¿verdad?, mundanos que están solo cantando de basura, en vez de escucharlo a ellos, ¿por qué no mejor solo escuchas himnos o salmos o cánticos espirituales? ¿Por qué no te acuerdas de doctrina, de cosas que están en la Biblia? Y eso nos ayuda a estar en el Espíritu, ¿verdad? Si todo el día estás escuchando música que está promoviendo basura y después estás pensando, ¿por qué sigo batallando con la carne? ¿Por qué sigo batallando con tomar? ¿Por qué sigo batallando con lujuria? Si todo el día estoy escuchando música que está diciendo, está hablando de mujeres, está hablando de fornicar, está hablando de adulterio, ¿por qué será que estoy batallando en esta área? Pues quizás es la música que estás escuchando. La música es poderosa, la música tiene mucha influencia sobre nosotros y muchas veces personas no quieren cortar esta parte de su vida porque ellos crecieron con cierta música, ¿verdad? Muchas veces eso es un área donde yo veo que muchas personas hacen excusas para mantener su música mundana. Oh, no, es que solo es entretenimiento. No, es que solo, a mí no me afecta. ¿Verdad? Yo puedo escuchar, a mí no me afecta. Y esas son las mentiras que te dices porque tú creciste con cierta música y no la quieres cortar. Pero mira, si quieres ayudar a que el Espíritu gane y no la carne, deberías de cortar esa música y tratar de escuchar más música que alaba a Dios. Y como dije, yo no estoy diciendo que cualquier canto que escuches tiene que ser cristiano, espiritual, pero lo que estoy diciendo es si estás escuchando música que claramente está promoviendo pecado, eso sí está mal, deberías de cortar eso y escuchar otra cosa. Y si estás batallando mucho con la carne, si estás batallando mucho con ciertos pecados, quizás solo reemplaza toda tu música con música espiritual, por lo menos por un tiempo, para que te ayude a renovar tu mente. Vayan conmigo a 2 Corintios. 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10. Entonces, número 1, dije leer la Biblia. Número 2, orar. Número 3, cantar. Número 4 es tratar de regular nuestros pensamientos. 2 de Corintios, capítulo 10, mira el versículo número 4. 2 de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchas veces nosotros nos dejamos pensar y nosotros nos dejamos pensar, tener pensamientos y después dejamos que nosotros sigamos pensando continuamente acerca de los pensamientos cuando son malos. Es decir, a veces un pensamiento malo puede estar en nuestra mente y en vez de decir, oh, eso es un pensamiento estúpido, oh, eso es un pensamiento malo, podemos dejarnos entretener ese pensamiento un poquito. Y aquí lo que la Biblia está diciendo es que no deberíamos hacer eso. Aquí la Biblia dice, derribando argumentos, toda altivez, y note que dice, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La Biblia dice que constantemente en nuestra mente debemos tener un filtro que está diciendo, ¿es este pensamiento un pensamiento correcto o no? ¿Es un pensamiento que trae gloria a Dios o no? ¿Es un pensamiento que está conforme a la palabra de Dios o no? Y si la respuesta es no, deberíamos de quitarlo, deberíamos de echarlo de basura. Deberíamos decir, ok, ya no voy a pensar acerca de esto. Porque muchas veces a través de un pensamiento que seguimos pensando y pensando, luego se hace en esta codicia, luego se hace en este anhelo, que luego se hace en pecado. Entonces, en vez de simplemente tener ese pensamiento, oh, mira, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, por ejemplo, en vez de tener el pensamiento de, oh, voy a ir a apostar, voy a decir, ok, es un pensamiento estúpido, lo voy a rechazar. Pero hay gente que solo va a seguir pensando y pensando acerca de eso. No, es que quiero apostar, es que quiero apostar. ¿Y sabes qué? Probablemente algún tiempo van a ir y apostar, van a ir y hacerlo, porque están constantemente pensando acerca de eso. ¿Verdad? Si un hombre ve a una mujer y tiene lujuria hacia ella y sigue pensando en eso, ¿sabes qué? Eventualmente probablemente va a terminar en fornicación o adulterio si eso es lo que siempre estás pensando acerca de eso. Entonces, en vez de eso, debes decir, mira, este no es un buen pensamiento, voy a parar de pensar en esto y voy a pensar en otra cosa. Voy a pensar en algo diferente. Y es lo que dice la Biblia, que tenemos que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
No está bien, no es correcto dejarnos pensar y pensar y pensar y sin tener restricción. Tenemos que tener un filtro en nuestra mente acerca de nuestros pensamientos. Vayan conmigo a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, mire el versículo 1. Romanos 12, 1. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Y note que en el versículo 2 dice que no hay que conformarnos a este mundo, pero hay que transformarnos por la renovación de nuestra mente. Deberíamos de tener cuidado con lo que estamos pensando, pero no solo eso, constantemente debemos de lavar nuestra mente con la palabra de Dios, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que la religión simplemente te quiere lavar el cerebro. Pues ¿sabes qué? Necesitamos lavar nuestra mente con la palabra de Dios, porque constantemente tenemos pensamientos cochinos, perversos, sucios, y necesitamos decir, mira, eso está mal, déjame tener pensamientos correctos, puros, sanos, santos. Porque también constantemente hay personas que están escuchando horas y horas de podcasts y videos que están diciéndote y enseñándote la filosofía de este mundo, que están enseñándote las ideologías de este mundo. Y necesitamos renovar constantemente eso con la palabra de Dios. Porque queramos o no, lo que escuchamos nos afecta. Y hay veces que podemos escuchar algo y podemos empezar a creerlo o empezar a pensar que es correcto si no somos cuidadosos en pensar, ¿esto es un pensamiento cristiano o no? Porque a veces hay cosas, hay filosofías que pueden sonar bonitas, pueden sonar buenas, podemos querer creerlo. Pero después lo pensamos en ello y decimos, bueno, esto realmente es una ideología que va en contra de Dios, o no se alinea con lo que la Biblia dice. Entonces, en vez de simplemente seguir pensando eso, necesito renovar mi mente y hacemos eso a través de la palabra de Dios. Estamos ahí en Romanos, mire capítulo 13. Entonces, número 1, dije hay que leer la Biblia. Número 2, hay que orar. Número 3, cantar. Número 4, regular pensamientos. Número 5, no hacer provisión para la carne. No hacer provisión para la carne. Mire Romanos 13, mire versículo 12. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos honestamente, como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Entonces aquí, mira, Pablo está diciendo, ya la noche está avanzada, ya es tiempo, ya no tenemos más tiempo para seguir en con estos pecados, con estas cosas malas. Ya es tiempo de dejar, la noche está avanzada, ya va a ser de día, desechemos las obras de las nieblas. Y note que dice que una manera de hacer esto es vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para satisfacer los deseos de la carne. Otra razón que muchas personas siguen batallando con la carne es porque se siguen poniendo situaciones donde ellos pueden pecar. Y sé que parece simple, sé que parece algo sencillo, pero es algo que mucha gente simplemente batalla y no hace. No, quizás eso no lo piensa o no quiere pensar en eso. Pero mira, si yo batallo con tomar, ¿sabes qué? Quizás no vayas en la tienda, no vayas por el pasillo donde venden las cervezas. Porque es más probable que vayas a ver eso y lo vayas a comprar. Lo vayas a tener en tu casa. ¿Sabes que si es algo que batallas, no vayas ahí con los compañeros del trabajo a ir a tomar en la cantina o ir a tomar en un restaurante? Porque después vas a ser más tentado de querer hacer lo mismo. Entonces, una manera práctica de tratar de batallar la carne es simplemente no ponerte en situaciones donde vas a ser más susceptible a pecar. Y para cada quien puede ser diferente basado en los pecados en que todos batallamos. Y van a ser diferentes. Pero simplemente tratar de quitarnos de esas situaciones es una de las mejores maneras de simplemente no pecar, de evitar ciertos pecados.
Sí, ¿verdad? Cuando hablamos de fornicación, un buen estándar que se ha enseñado es que un hombre y una mujer que no están casados y no son familia, no deben estar en el mismo cuarto juntos, solos. ¿Y sabes qué? Es un buen estándar. Ahora, hay quienes quieren decir, oh, es que ustedes son legalistas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ok, quizás no te puedo enseñar un versículo exacto, pero aquí la Biblia dice que no hay que proveer para satisfacer los deseos de la carne. Y sabes qué, naturalmente hay un deseo que quieren hacer un hombre y una mujer solos, a menos que seas un maricón. Entonces, yo puedo ser sabio, puedo decir, mira, no voy a ser menso, y voy a decir, ¿sabes qué? Yo voy a evitar esta situación. Yo voy a evitar, no me voy a poner en esta situación para poder pecar. Y eso es algo que cada persona debería de tratar de identificar. ¿Cuál es el pecado con el que batallo? Y sabes que me voy a alejar de eso. Me voy a alejar de tener provisión para eso. Hay personas que batallan quizás con viendo cosas, contenido que no deberían. Y sabes qué? Ellos deberían de identificar eso. Es decir, yo voy a hacer para que no proveer para ese deseo. Voy a poner mi teléfono en otro cuarto, voy a siempre usar mis dispositivos en lugares públicos o lo que sea, pero tratar de simplemente evitar hacer eso. ¿Verdad? Evitar ponerme en situaciones donde pueda pecar, es lo que estoy diciendo. Y es una manera simple, sencilla de evitar y alimentar más el espíritu y no la carne, es simplemente a través de alejarme de situaciones que me pueden causar el pecar. Y es lo que llamamos estándares. Y muchas personas se enojan con eso, muchas personas no les gusta eso. Como dije, muchas personas quieren decir, oh, eso es legalismo, eres legalista. Pero mira, ¿sabes qué? Sabemos que hay una línea que dice la Biblia, ¿verdad? Hay una línea donde la Biblia dice, esto es pecado. Y lo que algunos quieren hacerte creer es, yo puedo acercarme lo más que quiera a esta línea y está bien. Pero el problema es que si yo siempre estoy aquí, me voy a caer a algún punto, voy a pecar a algún punto. Entonces lo que está diciendo la Biblia es lo que deberíamos hacer, es tratar de no hacer provisión para la carne. Entonces poner estándares para que, mira, yo quiero estar aquí. Sé que la línea del pecado está allá, pero sabes que yo quiero estar aquí para asegurarme que si caigo, no caigo en pecado. Si violo este estándar, no estoy pecando. En vez de solo siempre vivir aquí en la orillita y ver, oh, es que técnicamente dónde está la línea, y después vas a caer en pecado. Entonces, el punto de mi sermón simplemente era decir, hay una guerra interna en cada cristiano entre el espíritu y la carne. Y el espíritu dice, haz bueno, ¿verdad? Sigue la ley de Dios, obedece a Dios, ve a la iglesia, lee la Biblia, ora, ¿verdad? El espíritu te está diciendo que hagas lo que es correcto. Pero la carne constantemente te está diciendo, no hagas eso, no hagas eso. Fornica, ve al casino, ve a la cantina, haz eso, miente. Calumnia a otra persona. La carne constantemente está diciendo que hagas lo malo. Y si un cristiano quiere estar haciendo lo bueno y quiere manifestar eso más, necesita caminar más en el espíritu y alimentar más en el espíritu que alimentar la carne. Y en vez de solo pensar, bueno, en vez de tener un pensamiento que dice, yo voy a conquistar mi pecado a través de simplemente querer no hacerlo mucho, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, si yo simplemente me recuerdo todos los días, no tomes, no tomes, no tomes, voy a ganar esta batalla. Pero la Biblia dice que la manera de ganar esta batalla es a través de caminar en el espíritu y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Mira, si simplemente estás alimentando el espíritu y caminando en el espíritu, naturalmente no voy a hacer estos pecados. Y eso va a ser más efectivo que si solo constantemente estoy teniendo una lista de decir, oh bueno, no mentí hoy, no tomé hoy. Eso es menos efectivo que simplemente solo me enfoco en servir a Dios. ¿Y sabes qué? ¿Voy a caer? ¿Hay tiempos que voy a fracasar? Sí, todos vamos a pecar. Pero sabes que el justo se levanta y sigue. Se levanta y sigue tratando de vivir en el espíritu. Pero los impíos simplemente caen y se quedan en la carne. Y después unas maneras prácticas de alimentar más el espíritu y no la carne. Número 1, leer la Biblia. Número 2, orar. Número 3, cantar. Número 4, regular pensamientos. Y número 5, no hacer provisión para la carne. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más vida. Gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios. Gracias porque vamos aquí en la iglesia. Pido que nos ayudes, Dios, a que esto sea una lección para todos. Ayúdanos a caminar en el Espíritu, no en la carne. Ayúdanos a alimentar más al Espíritu y no la carne, Dios. Y pido que nos ayudes, Dios, a ser más espirituales, seguirte más
de cerca. Pido que bendigas a los sermones de inglés que están de por venir. También pido que bendigas la ganancia de almas que se va a hacer hoy. Y pido eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.